Santo y la dirección del mismo Dios de los cielos, hemos querido titular el mensaje de esta noche, El verdadero templo. Y vamos a estar caminando por un trocito de las Sagradas Escrituras, del libro Segunda de Crónicas, de su capítulo 2, los versículos del 1 al 10. Así nos dice hoy la santa palabra de Dios, y la leo de la Reina Valera contemporánea. Segunda de Crónicas 2. Salomón se dispuso a edificar un templo para honrar el nombre del Señor y un palacio para su reino. Para ello designó a 70,000 peones, 80,000 taladores y 3,600 capataces. Luego mandó el siguiente mensaje al rey Hirán de Tiro. Trátame como trataste a David mi padre cuando le enviaste cedros para que construyera su palacio. Como verás, tengo que edificar un templo para honrar el nombre del Señor, mi Dios. Estará consagrado al Señor y delante de él se quemará incienso aromático y se colocarán continuamente los panes de la proposición y se ofrecerán holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, en las lunas nuevas y en las festividades en honor del Señor nuestro Dios. Esto debe hacerse siempre en Israel. La casa que debo edificar tiene que ser grande, porque nuestro Dios es más grande que todos los dioses. Pero ¿quién puede edificarle un templo si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Y quién soy yo para edificarle un templo a no ser para solo quemar incienso delante de él? Yo te ruego que me envíes un hombre hábil que sepa trabajar en oro, plata, bronce, hierro, púrpura, grana y azul, y que en unión con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, y que mi padre había ya dispuesto, sepa hacer grabados. Envíame también del Líbano madera de cedro, de ciprés y de sándalo. Yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano y mis siervos pueden ayudarlos. Para que me preparen mucha madera, pues el templo que tengo que edificar debe ser grande y portentoso. Toma en cuenta que a tus siervos que corten la madera les daré 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Así nos ha hablado Dios en esta noche a través de su palabra. Y estoy seguro que ustedes tienen muy fresco este texto porque fue el texto que se nos propuso reflexionar el martes de esta misma semana en el devocional que estamos siguiendo. Y meditando en este pasaje, podemos llegar a la conclusión de que Dios no es que lo necesite. Dios no necesita un templo. El mismo texto dice que los cielos, ni los cielos de los cielos, pueden contenerle. Entonces, ¿para qué necesita Dios un templo? Pero siempre Dios ha buscado la manera de que el pueblo tenga un lugar donde pueda congregarse, reunirse delante de él y pueda él manifestarse a su pueblo. De aquí que desde el jardín del Edén, en ese momento era el Edén donde Dios se encontraba con su pueblo, al monte Sinaí, al tabernáculo de la reunión, Dios siempre ha buscado un lugar donde Él pueda hablar con sus hijos, comunicarse con ellos. Y durante el Éxodo, Dios iba marcando lugares específicos donde Él quería que esa tienda de reunión, esa
carpa, esa casa de campaña, ese tabernáculo donde Él se manifestaba. Incluso en ese tabernáculo siempre estaban unos símbolos, anticipo del señorío de Jesús y de todo lo que Él iba a hacer, pero estaba en ese tabernáculo siempre el arca de la alianza, la cual contenía las 2 tablas de la ley. Había un pedacito de maná, el pan que Dios daba como alimento a su pueblo durante esos 40 años del Éxodo, y además estaba la vara sacerdotal de Aarón, símbolos grandes del ministerio que vendría después. Pero cuando el pueblo llega a la tierra prometida, entonces pasa a ser sedentario. Ya no anda deambulando por el desierto, entonces eso produce la necesidad de que el arca tenga un lugar definitivo donde ser honrada, venerada, exaltada, y el lugar de oración para ofrecer las ofrendas que la misma ley de Dios establecía. David tuvo la intención, tuvo el deseo de construirle un templo a Dios. Incluso intentó hacerlo y Dios le dijo, yo no te traje aquí para que me hagas un templo. Tu hijo Salomón es al que le toca esa tarea. Por eso encontramos a Salomón en este proceso de Segunda de Crónicas, que es nuestro texto de hoy, haciendo todo lo necesario para dar cumplimiento a ese llamado. Y en ese proceso, ese lugar se convirtió en un punto de referencia. A tal punto que donde estaba antes, ahora hay una mezquita de otra corriente religiosa, del Islam. Solo quedó en pie el muro de los lamentos. Y se cree que hasta que eso no se destruya y se vuelva a reconstruir el templo, hay mucha gente que piensa que Jesús no va a volver. Y todo esto fruto de que los seres humanos estamos tan condicionados por nuestros sentidos que creemos que para Dios manifestarse necesita de un espacio físico como lo necesitamos ustedes y lo necesito yo para poder vivir. Esto es lo que lleva a Jesús en ese maravilloso encuentro que nos cuenta Juan en el capítulo 4, donde Jesús se encuentra con una mujer desconocida, solo sabemos que era de la ciudad de Samaria. Y quiero leerles de Juan 4, es un texto que ustedes conocen bien, pues ya estudiamos el libro de Juan completo, pero del capítulo 4 quiero leerles los versos del 20 al 24. Jesús, en este encuentro con esta mujer, escucha a partir del 20. Nuestros padres adoraron en este monte, le está diciendo la samaritana a Jesús. Y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es en Jerusalén. Jesús le dijo, escuchen el verso 21, porque esto es lo que le da sentido y plenitud al texto que vamos a meditar esta noche. Créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Eso significa que nosotros podemos llegar a un punto en nuestra vida en que dejemos de adorar a Dios, ni en iglesia, ni en nuestra casa, ni en el trabajo, ni en ningún sitio. Y sigue diciendo Jesús, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Atención. Verso 23, pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Y eso no se circunscribe a un espacio físico, eso no limita la presencia de Dios a un templo específico. A veces olvidamos las características de Dios.
Dios es omnipresente, está en todos los lugares. Nosotros podemos adorar a Dios donde quiera que estemos. Olvidamos que Dios lo trasciende todo, lo llena todo. Entonces, no podemos circunscribir a Dios al templo tal. No. Y es mi anhelo y mi oración en esta hora que el Espíritu Santo nos guíe y nos instruya en este pasaje de hoy a fin de que nosotros podamos comprometernos para construirle a Dios el verdadero templo en el cual Él quiere hacer morada. Por eso el título del mensaje de hoy. Y con esa esperanza le propongo entonces que comencemos a reflexionar nuestro pasaje de hoy. Salomón se dispuso, dice el primer versículo. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber una disposición tuya a construir este templo. A lo mejor tú tienes el deseo, a lo mejor tienes la idea, a lo mejor Dios te dijo hace 3 años que es lo que quiere que construya, pero no hemos tenido la disposición para. Y aquí encontramos a Salomón disponiéndose. ¿Qué significa eso? Está asumiendo una actitud activa. Está dando un paso de fe. Oye, yo no sé cómo es que voy a hacer esto. Necesito mano de obra, necesito materiales de construcción, necesito artesanos especializados. No sé dónde están, pero tengo que poner manos a la obra. Y aquí encontramos entonces incluso a Salomón, quien a pesar de ser rey, a pesar de ser sabio, estuvo dispuesto a asumir una actitud obediente al mandato de Dios. Tienes que construir el templo. Incluso Dios fue que le dio el diseño, las dimensiones, las diferentes áreas, los utensilios que se usarían, todo eso. Y fíjate que su disposición apuntaba ¿a qué? A edificar un templo. Llegó el momento en que el pueblo necesitaba un espacio sagrado donde pudiera encontrar con Dios, cumplir los mandatos de la ley, respetar los atributos. De ahí el objetivo que sea construir un templo. Pero este templo no es para que tú y yo vayamos a meditar, a equilibrar el chi, ni a buscar el encuentro con el Tao, ni a equilibrar el karma, no. Es claro que es un templo para honrar el nombre del Señor. Este templo no es para otra cosa. Por eso Jesús entró en una crisis de ira santa, porque no era el edificio en sí, era la razón por la que ese edificio existía, para la honra del nombre de Dios. Y paralelo a eso, Salomón parece que aprovechó las circunstancias, dice el versículo 1, para hacerse un palacio para sí mismo. O sea, yo le voy a hacer un templo al Señor y me voy a hacer un palacio para mí. Y esto es importante que lo analicemos porque nos enseña 2 cosas. Primero, que hay una separación clara entre lo que es el templo para honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios y Creador Supremo, y lo que es el Rey que gobierna a los hombres. Y a veces perdemos de vista eso y comenzamos a idolatrar al hombre, olvidándonos del Dios que ha dispuesto la jefatura, la jerarquía, el poder, el gobierno de ese hombre. Tal vez, y es lo otro que podemos aprender, él quiso aprovechar la coyuntura de que se iban a estar moviendo recursos, materiales, obreros, mano de obra, para hacerse una casita para él. Y eso es peligroso porque eso lo vemos incluso en el día de hoy, cuando nuestros gobernantes buscan la manera de desarrollar un proyecto para bendecir al pueblo, pero quieren sacar su parte para ellos también. Y debemos tener cuidado con eso. El objetivo de este templo es honrar a Dios el Señor. Ahora, fíjate que en el versículo 2, dada la dimensión de la obra que era,
Fíjate la cantidad de gente que Salomón dispuso, 153,600 hombres. Escucha bien, 156,000, 70,000 peones, 80,000 taladores y 3,600 capataces. Y no perdamos de vista estos tres tipos de trabajadores, porque a nivel espiritual vamos a ver que necesitamos esos tipos de trabajadores para que nos ayuden a edificar el verdadero templo. Estos trabajadores, los 70,000, eran peones. ¿Y qué eran peones? Mano de obra bruta, gente que pudiera mover un árbol, mover una piedra, cargar un saco de cemento, hacer la mezcla, eso, mano de obra, obrero de a pie, persona cuya única virtud era la fuerza física, caballos de batalla. Pero habían taladores. Eso significa que habían personas ya con unas características especiales. Tipos que sabían cuáles eran los árboles correctos, cuál era la manera correcta de cortarlos, cómo aserrarlo, cómo preparar las tablas, eso. Pero estos tipos no iban a estar de su cuenta. Por eso también dispuso, fíjate, para ello designó 3,600 capataces. O sea, estos ya tienen un poder de dirección. Esos son los que van a tener el control de la ejecución de los trabajos, la supervisión, la dirección, la gestión, la gerencia. Eso significa que además debe quedar muy claro que en mi proceso de fe, en mi proceso de transformación, luego de ese nuevo nacimiento, en mi nueva vida yo debo llevarla a cabo, no como el llanero solitario, no es como el Capitán América o como Batman, no. Todos los superhéroes actúan solos. Hoy vi hasta el carro amarillo, aquel Chevrolet de los Transformers, que se hizo una película nada más para Bumblebee. No sé si nosotros vimos esa película. Él es el solo, el héroe, el carro, el héroe. No, tú y yo necesitamos para este proceso de construir el verdadero templo de Dios, necesitamos peones espirituales. Gente con tanta fuerza en los hombros y en los brazos que puedan cargarnos en algún momento, que puedan ayudarnos a llevar el peso de nuestras cargas espirituales. Necesitamos taladores espirituales que nos ayuden a cortar de raíz con acciones, con actitudes, con tendencias, con costumbres que están arraigadas en nosotros. Y necesitamos gente que nos diga, ya basta, usted o suelta eso o hay que cortarlo de raíz. Y los capataces espirituales nos ayudarán a gestionar el conocimiento de la palabra, la revelación de Dios, el dominio de la ley y esos cambios que se van dando porque vamos a cometer errores. Nos vamos a frustrar, nos vamos a amargar, vamos a recibir la presión social, los ataques del diablo. O sea, va a venir de todo y vamos a tener momentos en nuestra vida en los que necesitaremos la dirección de personas maduras en la fe, personas que puedan ayudarnos con la gerencia, con la gestión, con la administración de esta nueva vida que tú y yo estamos enfrentando. Pero además es posible que tú y yo, igual que Salomón, necesitemos ayuda externa. Escucha el versículo 3. Luego mandó el siguiente mensaje al rey Hirán de Tiro. Trátame como trataste a David mi padre cuando le enviaste cedros para que construyera su palacio. O sea, si tú lo ayudaste a construir un palacio, ayúdame a mí ahora a levantar un templo para el Señor. Personas de autoridad. A veces necesitamos personas que a lo mejor no son de tu familia, que a lo mejor no son de la empresa donde tú trabajas. Necesitamos un anciano de la iglesia, una persona madura en la fe, que quizás no tiene un rol dentro del ministerio, la administración, la predicación, la enseñanza de la iglesia, pero que es una persona madura, que tiene capacidad para ayudarnos en este proceso y tratarnos como trataste a otros que recibieron bendición de Dios
fruto de la madurez, de la experiencia, de la dedicación de esa persona. Y le enviaste cedros, garantía histórica de ayuda y contribución. De hecho, Dios, yo he llegado a la conclusión que permite que nosotros pasemos por determinadas experiencias de prueba, tormentas, dificultades, porque Él nos prepara de esa manera para ayudar a otros cuando ellos estén pasando por ese mismo tipo de dificultad. Nos capacita. Y aquí está Salomón reconociendo que necesita dejarse ayudar por otro rey. A Salomón no se le disparó el ego diciendo, no, yo soy el rey más poderoso, el hombre más sabio sobre el planeta. No, no se le subió a él lo que no se le tiene que subir al cerebro. Y fíjate que este tipo de ayuda, Salomón le está dejando claro al rey de Tiro cuál es el uso que le va a dar a esos recursos. Tengo que edificar un templo para honrar al nombre del Señor mi Dios. Es muy difícil, prácticamente imposible, que usted se le acerque a un hermano y le diga, necesito construir un templo para honrar a mi Dios, y que esa persona no le dé apoyo. Probablemente no se lo dé para otra cosa, pero en su crecimiento de su vida de fe. Y fíjate que le dice, estará consagrado al Señor. Salomón está haciendo un énfasis en el uso, en el enfoque, en el destino que tendrá esa obra. El templo que tú y yo tenemos que construir tiene que tener esos objetivos muy claros, que está dedicado, no es para otras cosas. El púlpito no es para motivar gente, ni para predicar lo que el otro quiere oír, ni para usarlo para extorsionar políticos, ni para tener proyección personal. No, es para honrar el nombre de Dios. Que su verdad sea conocida, que su palabra sea revelada, que el evangelio de Cristo sea proclamado y que cuando Él tenga que corregirnos, redirigirnos, lo que sea que Dios tenga que hacer con nosotros, lo haga a través de su palabra. Pero la gente no quiere que le digan eso. Todos queremos que nos hablen de prosperidad, del bienestar, de arráncale tus milagros a Dios, rebátale al diablo tu familia. Mi familia no está en las manos del diablo. Y las adversidades que llegan a mi vida no llegan porque el diablo es poderoso, llegan porque Dios se lo permite, porque yo estoy en sus manos. Entonces, Salomón está diciendo que este templo tiene unos objetivos claros, y escucha esto, se quemará incienso de purificación. Y ese incienso se elevaba hasta el cielo, como un aroma fragante, incienso. Nosotros tenemos que hacer eso a nivel espiritual. Se colocarán los panes. Fíjate que nada de esto es para que se beneficien los sacerdotes. No es para que los pastores se hagan ricos, es para la gloria de Dios. Y se ofrecerán holocaustos. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Pero hoy no tenemos que ofrecer holocaustos. Cristo murió en la cruz una vez y para siempre. Ya no hay que volver a sacrificar, por eso no traemos chivos ni ovejas aquí para sacrificarlo, ni vertemos sangre. Por eso la cruz está vacía, porque Cristo hace 2000 años que se paró de ahí. Eso fueron 3 días nada más para pagar la deuda que había que pagar, pero Él resucitó. Y tenemos que entender eso, por las bendiciones, por la siembra, por la cosecha, se ofrecían esas ofrendas, se ofrecían sacrificios para buscar el perdón, la limpieza de los pecados, los ritos de la purificación. Todo eso habría que hacerlo en ese templo, y ese era el uso del templo. Y eso obviamente, como todo a lo que el hombre le pone la mano, se corrompió. Y Salomón sigue diciendo que esta casa que él tiene que edificar, fíjate bien, tiene que ser grande. ¿Por qué tiene que ser grande? No puede ser una chocita, una casita de campaña, un apartamentito. Ahora hay una tendencia minimalista de mini hogares. Y la gente está vendiendo sus mansiones para mudarse en una casa de 10 metros cuadrados.
Y en el baño, para uno poder estregarse la espalda, tiene que sacar un pie de la bañera porque si dobla el codo no cabe adentro del baño. Una cosa increíble. Increíble, unos mini hogares, unas casitas que ni los trailers de casa. La locura del hombre. Salomón está diciendo, esto tiene que ser una casa grande. ¿Por qué? Porque es para Dios. Entonces, en mi corazón, yo no le puedo hacer un apartamento a Dios. En mi mente yo no le puedo dedicar 5 neuronas para Dios. No, tengo que construirle un templo grande. Tengo que darle el control pleno de todo lo que soy, de todo lo que siento, de todo lo que pienso, de todo lo que tengo, todo lo que me hace un ser humano. Yo tengo que dispensárselo a Dios. Tiene que ser la casa grande. ¿Por qué? Porque Dios es, dice Salomón, más grande que todos los dioses. Entonces a veces nosotros le decimos a Dios, yo te voy a hacer un apartamentito en el corazón, pero tengo que dejar un espacio para la política, para la carrera, para el dinero, para el prestigio social, para el sexo, para mis hobbies, para mis pasatiempos, para mi familia. No, así no funciona. No funciona. El templo entero en su plenitud, grande, portentoso y maravilloso, es para Dios. Porque Dios es el más grande de todos los dioses. Y es exigente con su espacio. Es o todo de Él o nada de Él. Por eso Él no puede compartir su trono con el dinero. Jesús dijo claramente, nadie puede honrar a Dios y al dinero al mismo tiempo, porque acabará odiando a Dios y amando el dinero o viceversa. No, es a uno y punto. Y fíjate entonces que Salomón deja la intencionalidad del templo. Fíjate, él refuerza la idea de el uso que se le va a dar a ese templo y en el versículo 6 dice, pero ¿quién puede edificarle un templo? O sea, es verdad, Girán, yo quiero construirle un templo a Dios, pero ¿y quién puede construirle un templo a Dios? ¿Usted cree que este lugar es suficiente para Dios? ¿Hay templo en este planeta que cumpla los requisitos para albergar a un Dios puro, perfecto, santo, eterno, íntegro, bondadoso, fiel? No. ¿Quién puede edificarle un templo a Dios si los cielos, oye bien, y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? O sea, es como que tú quieras meter el lago de la presa de Atillo, que tiene 600 millones de metros cúbicos, en el jarrón de agua que tú metes en la nevera de tu casa. Es imposible. Ese templo no es la casa de Dios. Y vamos a ese sitio. No, hay que ir en peregrinación al templo de no sé quién, al monte de no sé cuál, a la basílica de no sé cuánto, porque ahí es donde Dios... No, eso no es necesario. Dios no está ahí. Es clarísimo. ¿Quién puede edificarle a Dios un templo que lo pueda contener si Él trasciende al universo completo, a toda la creación? Es imposible. Y fíjate que Él deja claro que el uso de este templo no es solo que es improbable, imposible por la magnificencia de Dios, sino por nuestra propia limitación humana. ¿Y quién soy yo para edificarle un templo? O sea, ni Gaudí, ni ninguno de esos maestros arquitectos que han hecho obras majestuosas, no, Le Corbusier, qué sé yo qué, no, esa gente, obras arquitectónicas muy bonitas, pero no podemos encasillar a Dios a un templo, no, imposible. Y mis manos imperfectas no son capaces de hacer una obra digna de la divinidad a quien nosotros honramos, a no ser para solo quemar incienso delante de Él. O sea, nosotros venimos aquí a reunirnos como iglesia, a conocer la palabra de Dios, a adorar su nombre. Pero no podemos comenzar ahora a idolatrar este lugar y a decir, yo tengo que ir ahí y sentarme en la primera fila, en la segunda silla de la derecha, porque ahí es donde Dios se manifiesta con más poder. No, eso no es verdad. O vamos a ir a la iglesia que está en el monte tal,
porque ahí se manifiesta el Señor. No, Dios hace los milagros hasta cuando tú estás durmiendo. Tu corazón sigue bombeando sangre sin que tú hagas nada. Y eso sorprende, eso le vuela la tapa de los sesos a los científicos. ¿Cómo es posible la maravillosa obra del cuerpo del hombre? ¿Qué tú haces para que tus pulmones respiren? Son autónomos. Para que tu corazón bombee la sangre. Dile que se pare un momentito para que tú veas. A ver si tú eres capaz de hacer eso. Eso es incomprensible para los hombres. De ahí la importancia de que tú y yo entendamos cuál es el objetivo del templo. Y cuando Pablo le escribió a los Corintios, déjame leerte esto antes de seguir. Primera de Corintios 6, los versos 19 y 20, la palabra de Dios dice, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo? Primera de Corintios 6, 19. Que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos. Entonces, bueno, Salomón, si tú hiciste un templo en un momento dado de la historia para un objetivo específico de la historia. Pero después de Cristo, Dios nos está diciendo a través de la pluma inspirada de Pablo que nosotros estamos ignorando que el verdadero templo donde Dios quiere morar, donde Dios quiere ser honrado, glorificado, exaltado, es en nuestros cuerpos. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Espérate. Es que al yo aceptar a Cristo Jesús, yo cambié de rey, yo cambié de dueño. El que no conoce a Cristo es hijo de su padre, el diablo, dice Jesús. Y escucha el versículo 20. Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Se parece a lo que Jesús le dijo a la samaritana, que llegaría un momento, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ese es el el poquitín, el detallito que a la mayoría de nosotros no nos gusta. Ustedes no son dueños de sí mismos. Ahora son propiedad del Rey de Reyes y tienen que rendirle honor en sus cuerpos. Entonces, aquí es donde este concepto de estos dos templos, este lugar, es un lugar de reunión del cuerpo de Cristo. Es verdad. Pero el templo donde mora el Espíritu Santo es en ti. Ahí es donde Él quiere llegar. A ser morada en nosotros. Uno es para reunirnos como familia de fe, a estudiar su palabra, a celebrar el encuentro con los hermanos, a celebrar la Santa Cena, el bautizo, todo eso. Pero donde Dios quiere hacer morada es en mí, a través de su Espíritu. Ahora, ¿qué necesitamos que sea retirado de nuestro corazón? Que vengan esos taladores con sus hachas afiladas y con sus motosierras bien aceitadas y con mucho combustible a talar dentro de nosotros todo lo que no es del agrado de Dios. Arrogancia, prepotencia, autosuficiencia, dejadez, pereza, ignorancia, heridas emocionales, falta de fe. ¿Qué será? Pero debemos preparar nuestro cuerpo para que sea morada del Espíritu Santo, el verdadero templo de Dios. ¿Qué necesitamos moldear? Darle nueva forma en nuestro corazón para que el Espíritu Santo de Dios pueda asumir nuestro corazón como su verdadero templo. ¿Qué hace falta? ¿Qué es lo que impide
que tú puedas decirle, Señor, a partir de hoy, mi vida es tuya. Yo te confieso como mi Señor, te entrego el señorío de mi vida. Redímeme, perdóname, justifícame, lávame, transfórmame. Era lo que cantábamos antes de comenzar. Renuévame, hazme una nueva criatura. Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, pero un hombre siendo viejo, ¿me puedo meter en el vientre de mi madre y volver a nacer otra vez? ¿En qué pesó él? ¿En el cuerpo? Igual que la samaritana. Pero Cristo le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Por eso somos niños, bebés recién nacidos. ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan ser redirigidas en nuestro corazón para que Dios more en nosotros por medio de su Santo Espíritu? ¿Cuáles son las áreas? ¿Son las finanzas? ¿Hemos hecho del dinero un Dios y le rendimos culto? ¿El cuerpo, la belleza, el sexo, la pornografía, el prestigio social, el desarrollo profesional, la fama, el poder? ¿Qué es? Quizás nuestra propia autosuficiencia. Yo no necesito a Dios. Yo puedo resolver todos mis problemas yo mismo. ¿Para qué yo necesito a Dios? Son de los trucos del diablo. O quizás mi autocompasión. Es que yo he sufrido tanto. Es que yo soy tan pecador. No te autocompadezca. Que Cristo fue capaz de resucitar a un muerto incluso. Con el poder de su palabra. 3 palabras. Lázaro, ven fuera, ya afuera. Y si en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que contienen, en un día Él puede transformar tu vida. Él te puede hacer de nuevo. Pero hay áreas que necesitan que esos obreros que Salomón está pidiendo, esos moldeadores, esos grabadores que trabajan el oro y la plata, que es lo que somos para nosotros para Dios. Él no nos ve como burdos y sucios pecadores. Él nos ve transformados por la sangre de Cristo en sus hijos. Pero a nosotros nos toca dar el paso de fe que está dando Salomón. Salomón se dispuso a edificar. ¿Qué es lo que hace falta para que tú y yo nos dispongamos a? Por eso es que en el versículo 7, Salomón entiende que entre los obreros, los trabajadores, los artesanos, los capataces, de su propio pueblo, él no tiene suficiente. Y en el verso 7 le dice, yo te ruego que me envíes a un hombre hábil. ¿Nosotros necesitamos ese hombre hábil? No. ¿Cómo se llama el que nosotros necesitamos? Jesucristo. Ese hombre hábil que sabe trabajar el oro, la plata, el bronce, el hierro, eso podemos ser tú y yo. Quizá algunos ya estamos un chin pulidos, y somos un chin de oro, un chin de plata, quizá otros estamos todavía medio en la edad de bronce o de hierro, y Él necesita calentarnos, purificarnos, endurecernos. Púrpura, grana, azul, telas preciosas. Entonces Salomón está diciendo, yo necesito a alguien ahora con unas características especiales. Y ese es Cristo para ti y para mí. Tenemos que decirle hoy a Dios, yo necesito a Cristo en mi vida. Que venga y tome todo lo que hay en mí, bueno y malo, mucho o poco, y lo redefina conforme a su imagen y semejanza. Fíjate que en unión con los maestros, por eso Dios necesita la iglesia, porque es el diseño de su plan. Jesús pudo haber levantado la iglesia él solo. Él pudo haber hecho eso, pero decidió buscar 12 apóstoles y sobre ellos, que son el fundamento, levantar su pueblo. En unión con los maestros que están conmigo en Judá y Jerusalén y que mi Padre ya había dispuesto, sepa hacer grabados. Porque ahora Jesús va a grabar su ley en tu corazón para que no sea necesario que nadie te diga cuando una cosa está bien o mal. Tu corazón lo sabrá porque ahí estará morando el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Envíame también, dice Salomón, del Líbano madera de cedro, de ciprés, de sándalo. Señores, vamos a tener que necesitar muchísimos recursos para poder reconstruirnos por dentro. Porque el pecado lo tenemos enraizado en nuestro corazón.
Y quizás tenemos años leyendo taza y baraja y clavando cruces de cuava en la puerta y penca de sábila y metiendo nombre en el congelador de la nevera. Sabrá Dios la cantidad de locuras que tú y yo hemos estado cometiendo durante toda nuestra vida. Pero aquí está Salomón diciendo que necesitamos maderas preciosas para construir este templo. Este templo tiene que ser grande y portentoso. O sea, los que nos vean después de esa construcción dirán, caramba, pero ¿y qué fue? Pero no es posible, porque esta persona, yo le veo un resplandor, una apariencia, una luz que no la tenía. La acción del Espíritu Santo en nosotros. Este templo tiene que ser grande y portentoso. O sea, lo que tú y yo vamos a comenzar a construir hoy con la dirección del Espíritu Santo no es un timbiriche, una casa de campaña, una choza. No, es un templo para Dios y tiene que ser grande y portentoso. Y eso obviamente no va a ser de gratis, porque Jesús nos promete perdón, redención, salvación y vida eterna. Y escucha finalmente la paga de Salomón, porque está bien, yo voy a recibir a esos trabajadores y mándame el Líbano, madera, oro, plata, mándame todos los recursos. Ahora, toma en cuenta que a tus siervos que corten la madera, les daré 20,000 coros de trigo. Me habría gustado ponerle la traducción nueva, la nueva traducción viviente. Lo voy a leer de ahí. Porque cuando escuchamos coros y batos, probablemente no entendamos en este tiempo de la historia qué es lo que es eso. La nueva traducción viviente dice, para quienes corten la madera, enviaré como pago 4,400,000 kilos de trigo molido. Un coro equivale a 220 litros. Y cuando yo investigando para este mensaje encontré una tabla de pesos y medidas que está en una Biblia de estudio que tengo instalada en la computadora. Y yo vi este número astronómico, 4,400,000 kilos de trigo. O sea, eso es para que hagan pan por toda la eternidad. ¿Tú sabes lo que son 4,400,000 kilos? 4 millones de kilos. Pero él no se queda ahí. 4,400,000 kilos de cebada. 440,000 litros de vino. Oiga bien, eso no hay barco que contenga todo eso. Los batos, que son el vino y el aceite, eran una medida en litros. Escucha, 440,000 litros de vino y 440,000 litros de aceite de oliva. Cuando Dios da para que sobreabunde. Te da hasta que te salga por las orejas. ¿Qué es lo que hace falta? Que tú y yo nos dispongamos a edificar un templo para Dios. Probablemente es nuestra resistencia a la obediencia de Dios lo que tiene retardada, detenida la bendición de Dios. Dios tiene el dedo índice en el botón electrónico que abre las compuertas de los cielos para que lluevan bendiciones ricas y abundantes sobre nosotros. ¿Qué hace falta? Versículo 1. Salomón se dispuso a edificar un templo para honrar el nombre del Señor. Quizás lo que está haciendo falta en tu vida y en mi vida es entender que Dios no vive en este local. Dios no vive en los templos. Dios quiere vivir en el corazón nuestro. Pero tú y yo somos los responsables de, en un acto de fe y obediencia, dar ese primer paso para construirle ese templo a Dios.
Su dimensión todopoderosa y eterna no puede ser contenida ni en todo el universo. Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Pero Él quiere, Él se goza morar en nuestro corazón. Dios, más que un espacio físico donde habitar, anda buscando un espacio espiritual. ¿Estaríamos tú y yo dispuestos a permitir que sea en nuestro corazón? Nuestro compromiso como creyentes, salvados y nacidos de nuevo por la obra de Jesucristo, es disponer nuestro cuerpo para que sea el verdadero templo de Dios donde habite su Santo Espíritu. ¿Estás dispuesto a construirle un templo de Dios? ¿Estamos dispuestos a permitir que el solar donde Dios edifique su santa morada sea el corazón nuestro? Hermanos, Dios ha sido claro durante toda la historia. Y esta noche nos ha vuelto a decir que Él no habita en la obra de las manos humanas. Él quiere vivir en tu corazón y en mi corazón, pero tú y yo tenemos que darle permiso. Dios es un caballero y respeta el libre albedrío sobre el cual Él nos ha creado y ha diseñado su plan. Esta noche, hermanos amados, tú y yo tenemos la oportunidad de comenzar ese proceso de construcción para que Dios more en nuestro corazón. Oremos. Padre nuestro que moras en los cielos, tu magnificencia es tan grande, tu dimensión es tan infinita, que el universo entero no puede contenerte. Por eso tus hijos en esta hora, confrontados por tu palabra, iluminados por la luz de tu rostro, reconocemos que el lugar donde tú quieres morar es en nuestro corazón. Cuán equivocados estábamos, Padre de bondad, intentando entregarle nuestro corazón a tantos dioses falsos. Cuán equivocados estábamos pensando que las cosas que tú has creado podrían trascenderte como creador. Por eso, Padre de bondad, te pedimos perdón. Perdona nuestro error. Perdona nuestra testarudez. Perdona lo duro de nuestra cabeza. Te pedimos, Padre de bondad, que no mires nuestras desobediencias. Mira, bendito Dios, que queremos comenzar este proceso. Queremos que tú habites en nosotros en la presencia de tu Espíritu. Por eso te pedimos que ilumines tu rostro y nos muestre todas esas áreas que deben ser transformadas en nuestra vida. Muéstranos todos los atributos que de nuestra personalidad no te gustan. Muéstranos, Rey de Gloria, cuáles actitudes debemos echar fuera. Estamos dispuestos a renunciar a todo para que tú, como Rey y Señor, mores en nuestro corazón. Así como hiciste con Salomón, que le diste las dimensiones, las áreas, las características de tu templo, te pedimos que hagas con nosotros en esta hora, Señor. Muéstranos qué es lo que debemos hacer, cuáles son las áreas que debemos trabajar.
y danos el poder, danos la fuerza, danos la determinación para poder entregarte el señorío de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser un ejemplo vivo del amor de Cristo. Ayúdanos, bendito Dios, a ser un testimonio del Evangelio que tiene el poder de salvar a este mundo. Ayúdanos a ser ese faro de luz que refleje la plenitud de tu Espíritu Santo, comenzando por nuestras familias, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, hermanos, familiares, todos puedan percibir el cambio en nosotros, puedan ver cómo desde nuestro ser interior, desde nuestro espíritu, sale la luz de tu espíritu. Después, buen Dios, transforma nuestra mente y ayúdanos a pensar con la mente de Cristo. Sella nuestra boca, quémala con el fuego sagrado de tu altar, para que solo salgan palabras de edificación, de fortaleza, de ánimo, de esperanza. Y así, bendito Rey de Gloria, transforma todo nuestro ser, para que cada día más nos vaciemos de nosotros y nos llenemos de ti. Es nuestro anhelo, Rey de Gloria, es nuestro deseo. Por eso, en esta hora, te entregamos lo que somos y lo que tenemos, para que en ellos te glorifiques. Glorifícate en nuestra pequeñez, en nuestras imperfecciones, que se note que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí. Bendito Rey de Gloria, gracias te damos en esta hora. Te adoramos, te glorificamos, proclamamos tu grandeza, proclamamos que somos tus hijos, que Cristo es nuestro Señor. No nos avergonzamos de tu evangelio y estamos dispuestos, Señor, a vivir para la gloria de tu nombre. Escucha, Espíritu Santo, el clamor de estos corazones que en este momento dirigen su enfoque y su atención hacia el trono de la gracia. Bendito Dios, inclina tu oído y escúchanos. Escúchanos, Padre de bondad, pues te oramos, te alabamos, te suplicamos y sobre todo te damos gracias. Y todo esto, bendito Dios, nos atrevemos a hacerlo en el nombre que es sobre todo nombre. Te adoramos, te oramos y te damos gracias en el dulce, poderoso y eterno nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y tu pueblo dice, amén, amén, bendito Dios, amén, Rey de Gloria, amén, Dios de majestad. Gracias te damos, Padre bueno, gracias, Padre, por tu misericordia.